Ya, ok, ya estamos grabando. Entonces, a ver, nada más quiero definir estos dos conjuntos rápidamente. Dado un punto, pero un número real entre uno e infinito, podemos considerar el conjunto de sucesiones de números reales de tal manera que cuando uno se fija en la serie de los valores, bueno, en la serie de los valores absolutos de las coordenadas elevadas a la p, esa serie converge, y también el infinito, que es, pues, también son sucesiones de números reales, de tal manera que la sucesión está acotada, y aquí describimos cuál es la definición de ser acotada, ¿no? Y vamos a seguir usando la misma notación, esto lo debería de poner así como notación. Cuando sean sucesiones, también las voy a llamar X gorro. ¿Por qué? Pues porque también las puedo pensar como un vector infinito, ¿no? Y estoy pensando que cada una, pues que tengo coordenadas para estos vectores infinitos. ¿Se entiende lo que acabo de decir? ¿Se entiende lo que acabo de decir, jóvenes? ¿Alguna pregunta? Y entonces, bueno, primero les dejo de tarea, si es que no lo han hecho, no sé qué tanto hicieron con Daniel, pero la primera cosa que debo de hacer es, bueno, que uno debería de checar, es que tanto LP como el infinito son espacios vectoriales sobre los números reales, ¿no? Vectoriales sobre R. Y entonces uno me dice, a ver, recuerden nada más porque se los voy a dejar de tarea, ya lo puse ahí. Nada más para recordar, pues acuérdense que los espacios vectoriales tienen una suma y una multiplicación por escalar, ¿no? Y la suma, pues ya todo el mundo sabe cuál es, espero. La suma es sumar coordenada a coordenada, y la multiplicación por escalares, pues te tomas un número real, como lo multiplicas por uno de estos vectores infinitos, pues lo único que haces es multiplicar coordenada a coordenada el lambda, ¿no? Lambda por x1, lambda por x2, bla, 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 ¿no? Etcétera. Y entonces, pues hay que ver que esos de veras son espacios vectoriales. Y se acuerdan que cuando ustedes hacen espacios vectoriales, o sea, tienen que checar un montón de propiedades, pero lo primero que hay que checar es que la suma esté bien definida, ¿no? Dicen algunos profesores que la suma sea cerrada, ¿no? Que sumar dos vectores en LP te da otro vector en LP, o sumar dos vectores en LQ te da otro vector en LQ, porque luego se les olvida probar que de veras está bien definido todo. Pero bueno, eso nada más es una cosa. Y entonces yo les quiero preguntar, porque ya les dije que no me quiero repetir, si Daniel les puso norma a alguno de estos dos conjuntos, o es la primera vez que los ven en esta clase. Por favor, alguien contésteme, ¿no? Nadie me va a contestar, ok. Díganme. Ayer vimos uno donde todo estaba entre menos uno y uno, o sea, todas las entradas. No, Em, pero para estos conjuntos, la pregunta específica es si en estos conjuntos, que a estos conjuntos les puso norma o no. no, no, ayer vimos una norma específica, pero para el conjunto de las series que todas sus entradas están acotadas entre menos uno y uno. Bueno, ok, entonces a estos conjuntos no les han puesto norma. Va, entonces, como ejemplo 2 de un espacio normado, pues le voy a poner norma a bueno, le voy a poner norma a los dos, pero yo voy a hacer una y ustedes hacen la otra, ¿no? Este, ejemplo 2. Y entonces este es nuestro segundo ejemplo de un espacio normado. Si yo me tomo un X en LP, voy a hacer yo el de LP, yo puedo definir la norma de ese vector X como, bueno, la norma P, como pues, lo que uno se imaginaría, ¿no? La suma desde que y es igual con uno hasta infinito, de los valores absolutos de las coordenadas del X gorro elevados a la P, o sea, sumo bueno, y luego saco raíz pésima, ¿no? O sea, elevo a la 1 entre P y L. Espero que se lo escriba más o menos bien. Ahí está. Y entonces dices, a ver, primero la observación es que esta función sí está bien definida, es decir, sí va a los números reales, porque recuerden que estar aquí significa que cuando yo hago esta serie, converge, es decir, obtengo un número real cuando hago esta serie, y luego obtengo un número real y además positivo, ¿no? Porque todos son positivos,
y entonces sí le puedo sacar raíz pésima sin ningún problema. Y entonces lo que yo quiero afirmar es que de verdad esto es una norma. Entonces, otra vez, como afirmé que es una norma, pues lo primero que tienes que decir, pues pruébalo, ¿no? Y entonces, probar que esto es una norma es más o menos fácil, vamos haciéndolos. Acuerden que teníamos que probar que pues, se cumplían tres propiedades, las voy a poner rápidamente aquí. Y tengo que probar que la norma de x es igual a cero si solo si el vector x es cero. Bueno, la sucesión es la sucesión cero. Y entonces dices, a ver, pero esto pasa, pues por definición, si esta suma es igual a cero, ¿no? Pero acabamos de notar, y espero que sí lo hayamos notado, que cada uno de los, bueno, elevar a la, bueno, perdón, lo voy a decir bien. Entonces, esto nada más es la definición de la norma y dices, pues tengo que sacar raíz pésima, ¿no? A este número. Entonces, la raíz pésima de un número es igual a cero, sí, solo sí, eso sí lo puedo poner, si el número es igual a cero. Entonces, ya puedo llegar a que esto tiene que ser cero, o sea, la serie tiene que ser cero. Entonces, pero como todos estos sumandos son positivos, la única manera de que esta serie sea cero es que cada uno de ellos sea cero. Y entonces lo voy a poner así, espero que ya todo el mundo me diga que sí. Esto sí es sí, solo sí, para cada i desde 1 hasta n, el valor absoluto de xy tiene que ser igual a cero, ¿no? O sea, cada uno de estos números tiene que ser cero. Y entonces, pero si tengo xy elevado a la p es cero, si solo si el xy es cero, ¿no? Porque elevar a la p, acuérdense que es una función creciente. Y entonces aquí lo puse medio feo, lo voy a tratar de corregir, porque esto me parece elevado a la p. Y luego dices, bueno, pues, pero eso es equivalente, o sea, sí, solo sí, para cada i desde 1 hasta n, el xy es el número cero, ¿no? La única manera de que tengas el valor absoluto es que sea cero. Entonces, pues esa ya la acabé, ¿no? Y bueno, y esto es sí, solo sí, el x es la sucesión constante cero, pero bueno, ya es el cero vector. Y entonces dices, Pero a ver, en bueno, esa sería para toda i de 1 hasta n y después como los puntitos, ¿no? ay, Porque la sí, no, suma es tienes infinita. razón, gracias, qué bueno que me dices porque esto es una cosa infinita, ¿verdad? De hecho, tienes razón, gracias, nadie me había dicho nada, pero yo voy a escribir algo así, ¿no? Uno, dos, y así me sigo, ¿no? Uno, dos, y así me sigo. Sí, gracias, o sea, es una cosa infinita la de allá, ¿no? Bueno, esa era la primera propiedad. La segunda propiedad era que sacaba escalares, ¿no? Y entonces uno dice, si uno se toma un lambda, un número real, y se toma una cosa en LP, una sucesión, entonces, ¿qué onda con la norma de lambda por X, ¿no? Y acuérdense que acabamos de decir que esta multiplicación es multiplicar coordenada a coordenada, ¿no? Entonces, eso por definición es a la suma desde que y es igual con nuestro infinito del valor absoluto de lambda por x y, ¿no? O sea, multipliqué coordenada a coordenada la lambda, luego tengo que elevar a la p y luego tengo que sacar 1 entre p, ¿no? Y eso, ay, ¿qué lo hago? Bueno, pues aquí puedo hacer varias cosas rápidamente, no sé qué tanto quieran que escriba, pero esto es la suma, el valor absoluto, se abre, ¿no? O sea, uno puede decir, pues eso es el valor absoluto de lambda por el valor absoluto de xy, y luego elevarlo a la p, pero elevar a la p un producto, pues es elevar a la p cada uno de ellos, y entonces puedo escribir eso, y espero que nadie tenga ningún problema con ese paso. Y luego dices, pero la lambda, la p es un factor común que no tiene i, entonces lo puedo sacar afuera de la serie, y entonces dices, bueno, pues entonces tengo este factor común que ya le saqué a cada uno de los sumandos, y aquí me queda y infinito xy a la p, ¿no? Y todo esto elevado a la 1 entre p. Pero ya que ves eso, dices, pero elevar a la 1 entre p, un producto, pues es elevar el primero y luego elevar el segundo. Y entonces, pero cuando yo elevo el lambda, el valor absoluto del lambda a la p y luego a la 1 entre p, eso se elimina
y aquí solo me queda la suma desde que y es igual con 1 hasta infinito del valor absoluto de x y a la p a la 1 entre p, que en realidad eso se llama la norma del vector x. ¿Cómo ven? Sí, no hay ningún problema. Y de hecho, fíjense que ya me he estado comiendo, dije que esta se llamaba la norma P, ¿no? Y no me lo escribí nunca. Aquí debo de poner una P y aquí debo de poner una P, ¿no? Ahí está. Y entonces la única que en realidad tiene chiste, pues es la desigualdad del triángulo. Ay, china, aquí ya había puesto yo otra cosa. Y bueno, voy a tratar de decir cómo se hace la desigualdad del triángulo. Y entonces, a ver, vamos viendo que ay, no sé qué hacer. Espérenme, es que quiero saber cómo hacer la notación. Y estoy pensando cómo hacer la notación. A ver, para probar la desigualdad del triángulo, pues yo me tengo que tomar un X y Y en LP, ¿no? Y recuerden que el X y el Y, gorro, tienen pues una cantidad infinita de coordenadas, pero en realidad yo quiero partirlas. Bueno, ahorita si quieren hago un dibujito. A ver, o sea, el X tiene una cantidad infinita de coordenadas, bla, bla, no sé cuántas poner, bla, 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 bla. Y el Y también tiene una cantidad finita de coordenadas, ¿no? Quiero hacer un dibujito, bueno, esto no es un dibujo, es una como especie de diagrama. Es que fíjense que lo que quiero yo hacer es lo siguiente. A ver, para cada n en los naturales, yo me puedo fijar en en estos numeritos. A ver, el primero es la suma, desde que y es igual con 1 hasta n, de los valores absolutos de x y a la p, y todo elevado a la 1 entre p. Ay, me va a quedar horrible. Pero bueno, fíjense que la norma, ay, chin, la norma está por el otro lado. Oh, lo voy a poner aquí. Esto es estrictamente menor o igual que la suma, desde que y es igual con 1 hasta n, de los valores absolutos de x y a la p, y todo esto elevado a la 1 entre p. A ver, ¿qué estoy tratando de decir, eh? Y este de aquí se llama la norma X. Ay, no sé cómo llamarlo, saberlo, no sé cómo lo voy a llamar, pero bueno, a ver, voy a hacer unos comentarios, a ver. Este de aquí es la norma de XP, ¿no? Ay, a ver, ya creo que ya lo puedo decir aquí. A ver, fíjense que esto de aquí es una serie infinita, ¿no? Y entonces uno dice, a ver, pues es una serie infinita. Y si yo quiero, acuérdense que de sus cursos de cálculo, saben que para calcular una serie, lo que uno tiene que hacer es calcular las sumas parciales, ¿no? Entonces, ¿qué estoy poniendo acá? Dentro de este paréntesis. Adentro de este paréntesis, estoy cortando esto de aquí es la misma suma que, bueno, no es la misma suma. Esto de aquí es es cortar esta suma, pero hasta el lugar n, ¿no? Y de hecho, esto tiene nombre para ustedes. De hecho, se llama la suma parcial de la serie, ¿no? O sea, cuando uno quiere calcular las series, pues se calcula las sumas parciales. Entonces, lo que estoy diciendo es que las sumas parciales, lo que estoy poniendo aquí es la suma parcial de esta serie. Ahora, aquí puse un menor o igual. Acuérdese usted que, bueno, para calcular esta serie hay que calcular las sumas parciales. Y entonces yo les preguntaría en este momento, ¿cómo son estas sumas parciales? Recuerde usted que las sumas parciales es una sucesión, ¿no? O sea, vas diciendo, pues calculo cuando sumo 1, luego cuando sumo 2, luego cuando sumo 3, y así me voy y voy obteniendo números y con eso construyes una sucesión que converge, bueno, que en el caso de que converge a este valor, ¿no? Que llamas la serie. Pero lo que quiero observar aquí es que estas sumas parciales, en este caso particular, lo que estoy sumando son números siempre positivos. Entonces las sumas parciales va a resultar una sucesión creciente de números naturales, ¿no? Porque primero vas a sumar el x1 más el x2 a la p, por supuesto, pero sumo esos dos. Y entonces, pero es que estoy sumando un número positivo, entonces cuando sumé solo el 1, cuando le sumo el 2, ya obtengo algo más grande. Y si luego
a esos dos le sumo el 3, obtengo algo que es mayor o igual, y así me sigo. Entonces esta sucesión es una sucesión creciente de números reales. Y supongo que ustedes todos recuerdan que si tienen una sucesión creciente de números reales y esta converge, pues debe de converger al supremo, ¿no? Entonces lo que estoy tratando de decir aquí es que esta es la suma parcial, este es su límite, esta es una sucesión creciente, o sea, la sucesión de las sumas parciales va a ser creciente y va a converger a este número, porque esa es la definición de que esta serie exista. O sea, este número es el supremo de todos estos. Y entonces por eso se cumple esta desigualdad de aquí. ¿Me expliqué, jóvenes, o no me expliqué? Díganme. ¿Sí ven que todos, sí ven que esta desigualdad se tiene que cumplir? Y ahora dice, bueno, Daniel ya nos dijo que sí, y ahora dices, bueno, si se sirve, si esa desigualdad se cumple, como para qué me sirve, ¿no? Nomás estar repitiendo cosas que yo ya sé, que yo ya sabía de cálculo 1. Lo que quiero que observes en este momento es que esta que voy a encircular, o sea, la del lado izquierdo, dices, pues sí es la suma parcial y lo que quieras, pero esta ya la tengo yo súper estudiada. ¿Alguien recuerda quién es esto que está escrito aquí o no? Bueno, si no lo recuerdan, yo lo voy a decir rápidamente. ¿Se acuerdan? Aquí estoy parándome en n, ¿no? O sea, para cada número natural me estoy parando en ese n. Lo que estoy haciendo, o sea, cuando uno lo piensa de otra manera, dices, este es un vector infinito. Pero si lo corto en el lugar n, o sea, digo, si lo de acá ya no me interesa, entonces obtengo un vector que vive en Rn, ¿no? Ese vector vive en Rn. O sea, si tú ya dices, ya no, lo de acá no me interesa, me voy a cortar en la n y entonces obtengo una cosa que vive en Rn. Y esto de acá es exactamente la norma de ese vector, ¿no? Si se acuerdan, nuestro primer ejemplo, nuestro único ejemplo, habíamos definido la norma de un vector en Rn como esta suma, ¿no? Y entonces, pues uno lo puede pensar como que estoy extendiendo la norma a cosas infinitas, pero bueno, luego hablamos de eso, ¿no? No quiero adelantarme mucho. Entonces, no sé si se entiende. O sea, de estas sumas hay un montón, ¿no? Para n igual a 1, para n igual a 2, bla, bla, bla. Hay tantas como naturales. Pero de hecho uno la puede pensar esta como una norma ya, como una norma en Rn, ¿no? Y entonces me voy a agarrar de ahí para decir algunas cosas. ¿Se entendió lo que dije, jóvenes, o no? Díganme. Bueno, se cumple eso y similarmente, lo voy a poner aquí abajo, si uno entendió todo lo que dije allá arriba, pues uno también puede decir que para cada n en los naturales, pues uno tiene esta desigualdad desde que i es igual con 1 hasta n de los valores absolutos de y a la p elevado a la 1 entre p, eso es menor o igual que, por supuesto, la suma desde que es igual con 1 hasta infinito de xi a la p elevado a la 1, perdón, de y, de y a la p elevado al 1 entre p, así. Y esto quiero observar que es la norma y de p. Y ya dije que esta de acá, este lado, lo puedo interpretar como una norma de un vector que vive en Rn. ¿Qué vector? El que obtengo cuando corto en el lugar n a este monito y me olvido de todo esto. Y entonces todas esas observaciones me van a servir para decir lo siguiente, ¿no? Ok, a ver, vamos diciendo lo que tenemos que decir, ¿no? Después, si ya me creíste todas esas observaciones, debo de poder decir lo siguiente. Como la norma P, así lo voy a escribir, como la norma P es una norma NRN, dije que me iba a querer aprovechar de que yo ya sé que algo es una norma NRN, yo sé que la suma, yo ya probé que eso es una norma en Rn, ¿no? Entonces, yo sé que la suma, desde que y es igual con 1 hasta n, bueno, yo ya sé que la suma de x, y más y elevado a la p, esto es menor o igual que la suma desde que y es igual con 1 hasta n de xy
Ay, aquí tengo que elevar a la P y luego sacarle raíz. Y aquí otra vez tengo que elevar a la P y luego sacarle raíz. Y aquí tengo que escribir lo equivalente para Y, ¿no? A ver, no sé si me estoy explicando, espero que sí, pero uno debería, o sea, lo que estoy diciendo es, bueno, cuando cortas, te obtienes esto y esto, pero observas que esto ya son, bueno, estos ya se pueden interpretar como normas de vectores en, en RN, ¿no? A ver, aquí yo podía haber escrito la norma de un vector nuevo que le podía haber llamado n, que es cortar el x hasta el lugar n, y un vector nuevo, que es cortar el y hasta el lugar n, y aquí me quedaría menor o igual que la norma de x cortado más la norma de y cortado, ¿no? Porque eso ya lo probé. ¿Sí se entiende lo que estoy diciendo, jóvenes? O sea, esta es esta se puede interpretar como la norma de en Rn de x cortado, este se puede interpretar como la norma en Rn de y cortado, y este sería la norma de la suma de x más y cortados, ¿no? No sé si lo ven, pero bueno, y entonces dices, ah, pero fíjate que si tú me creíste que lo... ¿Quieren que escriba eso del x cortado y el y cortado, o ya todo el mundo lo ve, o sabe de dónde saqué esta desigualdad, jóvenes? Díganme. Pero díganme algo, porque si no me dicen nada, yo me sigo. Bueno, no me dice nada, entonces está bien. Bueno, entonces digo, bueno, por lo tanto, si uno ya se cree todo lo que dije, entonces dices, ah, bueno, pues fíjate que como ya observaste, fíjense que este que apareció aquí no es otra cosa que este, ¿no? Y este que apareció aquí no es otra cosa que este de aquí, ¿no? Este de aquí. Y entonces, como ya observaste todo eso, dices, ah, pues fíjate que pues ya acabaste casi, ¿no? Porque dices, ahora fíjate que la suma, desde que y es igual con 1 hasta n de xy más y a la p, o sea, y luego esto a la 1 entre p, o sea, me estoy agarrando el lado, ay, que es el lado izquierdo de esta desigualdad, dices, ah, pues esto es menor o igual, por lo que acabamos de decir, esto es menor o igual que el de arriba, el primer sumando, era menor o igual que la norma gorro de XP, ¿no? Y el segundo sumando era menor o igual que la norma de Y gorro P. Y dices, pues ya que tienes eso, ya acabaste. Ya acabé, ¿por qué? ¿Alguien me puede decir por qué? Entonces digo, a ver, por lo tanto, la suma desde que y es igual con 1 hasta infinito de xy más y p a la 1 entre p es menor o igual que esto. Y, o sea, no estoy diciendo, bueno, ese es el paso crítico. Y si dices, ah, pues si ya creíste eso, pues esto que te quedó acá es la norma pésima de x más y gorro. Y del otro lado te queda la norma, pues lo que quieres, ¿no? O sea, sería la desigualdad del triángulo. Entonces, a ver, ya lo acabé de escribir. ¿Cuál es el paso que estuvo raro? Bueno, que estuvo así como feo. Es de aquí a acá. Cambié este de arriba por este de abajo. Entonces, ¿y cómo lo hiciste para cambiarlo? Entonces ahí les va otra vez el argumento rápido, porque pues ya lo dijimos y ya me dijeron que se lo habían entendido. Fíjense que esta es una serie, ¿no? Lo de adentro del paréntesis. Y este de acá arriba es su suma parcial. Y entonces, otra vez, por lo que habíamos discutido, estas sumas parciales son una sucesión creciente de números de números reales, perdón, es una sucesión creciente de números reales. Y bueno, es creciente porque va sumando puras cosas positivas, ya lo observamos muchas veces. Entonces, ah, pues estas son las sumas parciales, este es su límite. Y se acuerdan que acabamos de decir que si tienes una sucesión de números reales que es creciente, su límite tiene que ser el supremo, ¿no? Entonces dices, ah, pues estos me representan las sumas parciales, este es el límite. Pero fíjense que entonces la desigualdad de acá arriba se puede interpretar como cada una de las sumas parciales está dominada o es menor o igual que este numerito. ¿Sí? Entonces, todas las sumas parciales están dominadas por este numerito. ¿Y qué dije hace rato? Dije, ah, pero este es el supremo.
Entonces lo que estoy diciendo, este número es una cota superior de las sumas parciales. Y este que es el supremo, pues es la cota superior más chica. Entonces, como es la cota superior más chica, pues debo de obtener este número o esta desigualdad que está aquí, ¿no? Esta es una cota superior, este es el supremo, pues entonces inmediatamente se ve que el supremo es más chiquito que cualquier cota superior. ¿Se entendió lo que dije, jóvenes, o no? Y por lo tanto ya puedo concluir el teorema. Díganme si tienen alguna pregunta o no. ¿Cómo ven? Díganme. No, no hay preguntas, todo bien, va. Y entonces dices, a ver, pues vamos a, va, necesito trabajo acá. Esa es la norma que se le pone, fíjense que ya le pusimos, fíjense, voy a regresar un poquito acá. Le pusimos una norma P al espacio Rn y ya probamos que es una norma, ¿no? Estas son importantes porque son como las canónicas, ¿no? Las normas P canónicas de Rn, ya dijimos que son estas. Y luego ya le pusimos también una norma P a LP, ¿no? A este espacio de sucesiones, ¿no? Y bueno, y qué es esta que dijimos acá, que es como una como extensión, ¿no? Dices, ay, pues si a los vectores finitos les puede poner esta norma, pues como que a los infinitos también, pero bueno, así lo puede pensar uno, como una especie de extensión. Y quiero ponerle una norma a X infinito, perdón, al infinito, acuérdense que, y pues sería nuestro ejemplo, ya no me acuerdo qué número es, creo que es el ejemplo 3, y entonces este sería el ejemplo 3. Esta no la voy a hacer, ya hice varias, esta la hacen de tarea, de una vez lo voy a escribir, pero la norma I, si uno se toma el supremo de los valores absolutos de cada una de las coordenadas, con I en los naturales, lo voy a poner así. Si uno se toma el supremo de los valores absolutos de cada una de las coordenadas, por cierto, este supremo, sí existe, o sea, sí es un número real, porque recuerde usted que las cosas en el infinito son sucesiones acotadas, ¿no? Entonces como son sucesiones acotadas, pues en particular su imagen es una sucesión, es un conjunto de números reales que está acotado superiormente y por lo tanto tiene supremo, o sea, sí está bien definido este número, y entonces, siempre que te agarras un X ahí, siempre está bien definido este número, y entonces pues ahí se les queda de tarea probar que de verdad es una norma, ¿no? Y esa también es como la norma canónica del infinito. Y bueno, lo que estamos, si no recuerda, lo que estamos haciendo es haciendo ejemplos de espacios normados, ¿no? Estos son como los ejemplos usuales, los canónicos, los más fáciles, ¿no? A ver, antes de pasar a lo siguiente, quiero hacer una observación que tiene que ver con lo que acabamos de probar. No es su tarea, lo que acabamos de probar. Voy a reescribir lo que acabo de probar como lo siguiente. A ver, sea P desde 1, desde 1 hasta infinito quería poner. O sea, tomas un P mayor o igual que 1. Y ahora, si tú sabes que la suma desde que y es igual con 1 hasta infinito de x y a la P y la suma desde que y es igual con 1 hasta infinito de y a la p, si tú sabes que estas dos series convergen y entonces tú puedes concluir que la serie desde que y es igual con 1 hasta infinito de la suma de los x y más y a la p converge y además la serie desde que y es igual con 1 hasta infinito de x y más y a la p es menor o igual que la suma desde que y es igual con 1 hasta infinito de x y a la p más la suma desde que y es igual con 1 hasta infinito de y a la p. A ver, lo que estoy escribiendo es exactamente lo que acabamos de probar, ¿eh? Es que esto que está escrito aquí,
antes de que se hablaran de normas y lo probó un muchacho que se llama Minkowski. Y entonces, ¿qué probó él? Dice, pues que si tomabas un P entre 1 e infinito, y te tomabas dos series que eran absolutos, cuando les elevabas a la P, sus valores absolutos convergían, entonces tú podías probar que la serie de las sumas convergía y que además se daba esta desigualdad. O sea, lo que estoy diciendo es que, y eso es lo que probamos acá, ¿eh? O sea, nosotros ya o sea, nomás lo estoy diciendo, lo probamos acá como de una manera disfrazada, por decirlo de alguna manera. O sea, hablé de una norma en LP y probé la desigualdad de la norma, que fue lo que hice acá, probé la desigualdad de la norma, y entonces dije, pues sí, ya lo probé, ya todos me dijeron que sí, pero esto se conoce y tiene un nombre y lo quiero resaltar. Esta se conoce como la desigualdad de Minkowski, desigualdad de Minkowski. Y entonces, a ver, ¿por qué lo quiero resaltar? Porque algunas veces lo voy a usar como la desigualdad del triángulo de la norma en LP y algunas veces lo voy a usar así solito como la desigualdad de Minkowski. Y entonces, así se dice Minkowski o Minkowski, ya no sé, lo voy a investigar y ahí luego les digo. Y entonces, pues, cuando la utilice así solita, pues voy a llamarle así. Cuando lo utilice como norma, la voy a llamar de la otra forma. Y nada más es para que ustedes sepan, pues, que se llama así, ¿no? Y la última cosa que quisiéramos ver antes de pasar a algo que ya tenga que ver como con el cálculo, porque aquí lo que estamos diciendo es, necesitábamos una distancia, ya vimos que si hay distancias y que cómo se deben de comportar las distancias. Y luego pasamos esto de normas porque en realidad los reales nos recuerdan este concepto de norma, que en particular define un concepto de distancia, ¿no? Y bueno, y ya que tenemos ya distancias, cuando tenemos normas tenemos distancias, también podemos tener distancias sin tener normas. Ahorita hablamos de eso, de hecho es lo único que nos falta. Pero antes de pasarnos para el cálculo, pues hay que decir eso, ¿no? ¿Se acuerdan que hace mucho no hace mucho, hace como 2 clases, nos preguntamos si toda norma, bueno, vimos que toda norma inducía una distancia, ¿no? Y nos preguntábamos, bueno, lo voy a escribir para no estar hablando en el aire. O sea, nosotros vimos que si uno tenía una norma, norma en un espacio vectorial, en B, entonces uno podía definir la distancia como la diferencia, la norma de la diferencia, ¿no? Ahí eso es lo que vimos, y vimos que efectivamente eso era una distancia y en aquel entonces nos preguntamos si será que el regreso es cierto, o en otras palabras, que si tienes bueno, es una especie de regreso, ¿no? No es exactamente el regreso, es una especie de regreso, o sea, nos preguntamos si será cierto que si me dan una distancia yo puedo encontrar una norma de tal manera que esa distancia venga inducida por una norma. Y bueno, ¿lo pensaron, jóvenes, o no? Díganme. ¿No? ¿No lo pensaron? Bueno, una vez pongo que la respuesta es que no. Y como nadie me dice si lo pensó o no, pues o sea, si tú dices que no todas las métricas vienen de una norma, pues tienes que darme un ejemplo, ¿no? Entonces, si yo digo que no, lo primero que tú deberías decirme, pues dame un ejemplo. Pues ahí va el ejemplo, ¿no? Pues de hecho, nos tomamos cualquier espacio vectorial, ¿no? El que tú quieras. Si no quieres pensar así tan abstractamente, piensa en los reales, ¿no? Bueno, cualquier espacio vectorial que tenga más que el cero, porque acuérdense que el cero es un espacio vectorial, el cero vector, y entonces dices, pues no, quiero uno que tenga más cosas, ¿no? Y entonces, a ver, ahí les va la prueba. ¿Qué métrica voy a considerar? Pues una métrica que ya conozco. La métrica que voy a considerar en ese espacio vectorial es la que llamamos nosotros métrica discreta, es decir, la distancia entre U y B es igual a 0 si U es igual a B y es 1
si son distintos, ¿no? Esto es la métrica discreta, ya probamos o dijimos que esto es una métrica, ¿no? Y que es tan importante que hasta tiene nombre. Entonces, a ese espacio vectorial yo le puedo poner esa métrica. Y entonces yo afirmo que esa métrica no viene inducida por una norma, ¿no? Entonces yo afirmo que no existe una norma en B de tal manera que esa distancia sea, la distancia de U a B sea exactamente la norma de la diferencia. ¿Y cómo? Bueno, si tú afirmas eso, pues tienes que probarlo. ¿Y cómo creen que se prueba? Pues se prueba por contradicción y entonces, pues suponte que sí. Eso quiere decir, suponte que sí, ¿qué significa? Eso quiere decir que existe una norma en B de tal manera que la distancia de U a B es lo mismo que la norma de la diferencia. Y entonces, pues, si supongo que sí, pues tengo que llegar a una contradicción, ¿no? A ver, entonces, para llegar a la contradicción, lo primero que hago es, tome usted un vector que esté, bueno, que no sea el cero, ¿no? Por eso estoy pidiendo que el espacio vectorial tenga algo más que el cero, ¿no? O sea, tomo un vector que no es el cero y observo que, la primera cosa que tiene que usted, bueno, tiene que usted que notar muchas cosas, pero la primera cosa que tiene que notar, pues note usted que lo primero es que si yo tengo un vector que es distinto de cero y lo multiplico por 2, obtengo una cosa que no es el vector cero, ¿no? Porque pues, si cuando yo multiplicara 2 por W obtuviera el cero, obtendría que W es cero, pero estoy diciendo que W no es cero, ¿no? Entonces esa es la primera cosa. Y si uno ya cree todo lo que está escrito ahí, ya acabó, porque entonces uno puede concluir lo siguiente. Por lo tanto, 1, que es la distancia que hay de 2W al 0. Acuérdense que 2W no es 0. Como 2W no es 0, pues la distancia entre dos cosas que son distintas tiene que ser 1. Y aquí pues, escribí una cosa que no tiene sentido y nadie me dijo si son distintos. Bueno, entonces la primera cosa que uno observa es que la distancia de 2W a 0, al vector 0, es 1, ¿no? Pero yo estoy suponiendo que esto viene de una norma. Entonces, esto tendría que ser la norma de la diferencia, ¿no? Ay, no sé qué tanto escribir, pero bueno, la voy a escribir ni modo. Tendría que ser igual a la norma de la diferencia. Pero sumar o restar el vector 0 es no hacer nada, en realidad, ¿no? Entonces, en realidad, eso es 2 por W. Pero acuérdense ustedes que las constantes salen con valor absoluto, ¿no? Los escalares salen con valor absoluto, pero como 2 es positivo, pues sale como un 2 y me va a quedar adentro la norma de W. Y luego digo, pero acuérdese usted que eso, la norma de W, pues es lo mismo que la norma de W más el 0, ¿no? Porque acuérdense que sumar el 0 no es hacer nada. Entonces, perdón, no sumarlo, restarlo mejor. También no es nada, pero pues, mejor se lo resto. ¿Por qué se lo resto? Porque eso se puede interpretar como la distancia de W al cero vector. Al cero vector. Y luego dices, pues ya acabé, ¿no? Porque bueno, W, por cierto, no es cero. Aquí dice que W no es el cero. Entonces, esto es 2 por 1, ¿no? Porque la distancia de W al 0 es 1, y entonces 2 por 1, y finalmente pues 2 por 1 es 2. Y entonces lo que acabamos de probar es que el 1 es igual al 2, lo cual claramente no es cierto, ¿verdad, jóvenes? Y entonces pues ahí tienen un ejemplo de una métrica en un espacio vectorial que no está inducida por una distancia. ¿Alguna pregunta, jóvenes, o no? Díganme. Profe, ¿y hay otras métricas aparte de la discreta que no vengan de una distancia? Hay muchas.
a Al ver, revés, ¿cómo? al revés. No, ¿Cómo era? pero Ay, la primera, haz bien tu pregunta, pero sí hay, a ver, te la voy a hacer yo bien, ¿va? Creo que me preguntaste que si había otras métricas, porque también dijimos que esta no era muy interesante, ¿no? Pero bueno, luego hablamos de eso. Este, yo creo que me estás preguntando, bueno, y esa, pues sí, esa no viene, pero ¿y otra más interesante? La respuesta es que sí, hay muchas métricas que no vienen inducidas de normas. De hecho, tener una norma es una cosa bien fuerte, o sea, bueno, no sé si hablaron de eso, no sé si ya hablaron de eso en sus cursos de lineal, pero una norma viene de un producto interior y tener un producto interior ya es una cosa súper sofisticada. Entonces las normas tienen o sea, los espacios que tienen normas tienen un montón de estructura que pues está ahí medio escondida en la norma, ¿no? Pero tiene un montón de estructura y sí hay muchos espacios que tienen que, bueno, perdón, pero hay muchas distancias que no se pueden inducir por normas. De hecho, pues vamos a ver en este curso mucho después, o sea, el hecho de que un espacio tenga una norma va a tener muchas consecuencias bonitas para el espacio, pero sí van a estar muy, o sea, todas estas consecuencias van a tener su base en que hay una norma, ¿no? Y tener una norma te da mucha estructura. Pero bueno, yo creo que ya contesté tu pregunta. Aunque este es el ejemplo más fácil, podría darte uno más difícil, pero recuerda también una cosa, cuando quieres un ejemplo, pues siempre piensas en lo más fácil, ¿no? Y si ya te estás preguntando, bueno, pero dame uno interesante, pues ya eso está bien, pero pues ya necesito más, como más, ay, ¿cómo se dice eso? Más teoría para poder darte uno interesante. No sé si ya respondí tu pregunta, tú dime, o si ya estoy echando mucho choro. Sí, 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 gracias. Ok. Y entonces, pero bueno, entonces, de hecho, es un buen momento para recordar, aprovechando esta pregunta, que nosotros queremos como hacer cálculo, vamos a decirlo así, en espacios más generales, ¿no? Que los RNs. Pero bueno, uno dice, bueno, ¿qué necesito para hacer cálculo? Ya dijimos un poco la idea de que necesitamos un concepto de distancia. Y con eso nos basta como para definir el concepto de límite, o nos va a bastar para definir el concepto de, bueno, algún concepto de límite. Pero bueno, pero cuando uno hace cálculo, hay que notar que de veras usa como todo el potencial que le dan los RNs, ¿no? En particular, los RNs son espacios normados, tienen una norma que induce la distancia usual y entonces uno usa todo eso. Entonces aquí como que estoy tratando de decir, a ver, ¿qué propiedades le puedo yo extraer a los reales que me ayuden a hacer cálculo? Pues esas propiedades se las estoy tratando de poner a cosas más generales y así es como obtuve el concepto de distancia y el concepto de norma, ¿no? Y pues me van a servir para tratar de hacer cálculo en otros espacios más generales. ¿Se entiende, jóvenes? Y entonces aquí nomás tenemos como la herramienta inicial para poder empezar a trabajar, ¿no? O sea, necesitamos un concepto de distancia, ya lo dijimos muchas veces. Si tenemos un concepto de norma, mejor aún, porque eso en particular me da un concepto de distancia, ya dijimos que da más estructura, que por supuesto debemos aprovechar. Y ese es como el paso inicial para poder ahora sí hablar de el cálculo, ¿no? Y entonces la siguiente página solo es un choro, otra vez. Aquí definí, otra vez repetí un poco lo que creo que ya hemos discutido en esta clase. Puse aquí lo que significa que el límite cuando x tiende a x0 de esta función que pinté acá sea igual a L. Bueno, ya sabemos que esto es sí, solo sí, para toda epsilon existe delta, de tal manera que si x es, bueno, que si el valor absoluto de x a x0 es menor que delta y mayor que 0, entonces se cumple que el valor absoluto entre f de x y el límite es menor que epsilon, ¿no? Esta es la definición del límite, ya habíamos explicado qué significa la delta, qué significa la epsilon, que sí nos hablan de verdad de un concepto como de
qué tan cerca estás, de cercanía, y entonces, bueno, ahí está la definición, ¿no? Y nada más para motivar como lo que vamos a hacer ahora, es que seguramente, bueno, aquí puse la definición en R, esta es la definición en R, ya la hemos discutido varias veces, y también dijimos en aquella ocasión que uno lo puede hacer en RN, ¿no? Y entonces, fíjense ustedes que aquí me faltó una cosa, pero ahorita la pongo. Fíjense ustedes que si sus maestros de cálculo fueron audaces, les dijeran, ay, bueno, el límite se define así, ¿no? Está chido, qué bonito. Pero de hecho, uno puede decir esto en términos de unas cosas que ellos llaman bolas, ¿no? O sea, uno define la bola, bueno, en los reales, bueno, sí lo voy a poner así, en los reales, uno define, dado un punto en R, no, esto lo definen como en Rn, ¿no? No sé, lo voy a poner así como en Rn, dado un punto en Rn, uno define la bola, dado un punto y un epsilon mayor que cero, uno define la bola de radio epsilon con centro en X como, ¿qué conjunto es? Son los vectores en Rn, de tal manera que la distancia la distancia, no, lo estoy escribiendo mal, qué triste. Entonces, uno pone aquí P, son todos los puntos en Rn que distan de X en menos que epsilon, ¿no? Y no sé si sus maestros les dijeron eso, pues yo espero que sí, definen las bolas, ¿no? Y de hecho, si fueron audaces sus maestros, dicen, bueno, esta cosa que escribí aquí, pues está bien escrita, qué chido, pero se pudo haber escrito en términos de bolas, ¿no? Porque esto de que los valores absolutos, o sea, esta es la definición en R, aquí en rojo puse lo que debería de poner en azul puse lo que uno debería de poner en Rn, y de hecho me quiero concentrar un poco en la parte azul. Les digo que aquí me faltó una cosa, quiero ponerlo por acá. ¿Qué me faltó? Que esto se puede interpretar como que X está en la bola de radio delta con centro en... Ay, lo estoy escribiendo mal otra vez, ching, qué triste. O sea, uno cuando se pasa a RN, dicen, pues eso de allá adentro se puede cambiar por esto, pones norma, le pones gorros a todos y pones aquí la delta, ¿no? Pero eso que está escrito ahí se puede escribir como que X está en la bola de radio delta alrededor de X0, ¿no? Y en este caso particular hay que quitarle al X0 y me va a quedar horrible, pero ni modo, ya lo escribí así. En ese caso particular hay que quitarle al X0. Y lo de acá abajo, uno dice, pues esto cuando me paso a Rn, que ya lo hemos discutido, pues lo tengo que escribir así, ¿no? Y esto, en lugar de escribir este renglón, eso se puede interpretar como que f de x está en la bola de radio epsilon con centro en L, ¿no? Y entonces dices, a ver, ¿qué onda? Aquí hay dos cosas que quiero enfatizar y por eso estoy haciendo toda esta discusión. Fíjense que uno podría definir, bueno, y fíjense que si uno, en realidad, bueno, aquí en el azul me pasé a Rn, ¿no? Y dije que necesitábamos un concepto de distancia para poder definir este concepto de límite, ¿no? Y entonces, aunque ya se va a volver un cochinero mi dibujo, dices, bueno, ya lo tengo para R, ya lo tengo para Rn. Lo podría tener para un espacio métrico, porque en rosa pinté que lo de acá arriba se podría sustituir por 0 menor que la distancia de x a x0 menor que delta, ¿no? Y bueno, y abajo se pondría la distancia de f de x al límite, ¿no? O sea, estoy como diciendo los símiles que debería de haber, ya con distancias, pero cuando uno habla de bolas, bueno, no sé si sus maestros les hablaron de bolas, pero a ver, cuando uno está haciendo este concepto de límite, dice, pues yo necesito el concepto de distancia. Y luego dices, bueno, ¿y cómo sé si algo está cerquita de otra cosa? Pues uno puede calcular la distancia, ¿no? O sea, cuando te ponen este símbolo,
te dicen, ah, pues calcule usted la distancia que hay entre esos dos y vea si es menor que epsilon, ¿no? Que es exactamente este símbolo, ¿no? O sea, decidir si f de x está en esta bola, pues es calcular la distancia y ver que es menor que epsilon. Y entonces, o sea, si sus maestros de cálculo eran muy intrépidos, y les dijeron, no, pues a ver, en lugar de estar escribiendo todo eso de las distancias y no sé qué, vamos a escribir las bolas, ¿no? Y las bolas, pues en realidad lo que hacen es decidir, o sea, pues, si estás cerca del centro o no, ¿no? ¿Qué tan cerca? Pues depende de la épsilon, ¿no? O sea, te dan como o sea, si estás en la bola, significa que estás cerca de L en menos que épsilon. Entonces te dan una especie de módulo para medir, ¿no? Y entonces, pues no sé si se acuerdan, pero las bolas se vuelven muy importantes en todo el cálculo porque las usamos para hacer un montón de cosas. Entonces lo que estoy diciendo en este momento es, pues si te acuerdas de tus cursos de cálculo, ya sé que ya hablé de distancias y que o sea que dije, pues en realidad para hacer el concepto de límite, pues necesito una distancia, ¿no? Pero, pero ya que tengo una distancia, luego me voy a concentrar en las bolas y luego pues ya voy a hacer cálculo. No sé si se acuerdan que así era su curso de cálculo 3. Decían, no, pues te voy a decir cómo es la norma, y antes de definirte cuál es la derivada, te voy a echar un chorro acerca de las bolas porque voy a usar todo eso para hacer la derivada. Pues aquí vamos a hacer más o menos lo mismo, ¿no? O sea, si estamos ya en la situación rosa, si estamos en un espacio métrico, pues bien podríamos definir el concepto de límite así como está escrito aquí, o sea, sustituyendo esto por esto y sustituyendo esto por esto, ¿no? Bien podríamos usar el concepto de límite, pero creo que primero vamos a hablar, que se puede definir, por supuesto, en términos de bolas, pero creo que primero vamos a hablar de las bolas, ¿no? Y todo este choro fue para decir, pues, acuérdate de tu curso de cálculo 3 y si no te acuerdas, pues échale una ojeada a cómo se hizo el cálculo en cálculo 3 porque queremos repetir algunas de esas cosas que te decían en cálculo 3 y esa es su tarea. ¿Me expliqué, jóvenes? ¿O no? O sea, su tarea es que vayan y lean su libro de cálculo 3 o si saben todo cálculo 3 de memoria, pues está bien. No se preocupen, el viernes les pregunto un montón de cosas a ver si de veras se acuerdan. Cuídense, jóvenes, que les vaya bien. Nos vemos el viernes. Muchísimas